Egunon, o Guardión, también es que de ya os habíamos adelantado que la idea de esta comparecencia, bueno, girará alrededor de la situación de la atención primaria y, en especial, de la necesidad del tercer ambulatorio para la ciudad de Irún. Y entonces quería, bueno, pues, en primer lugar, expresar un poco la seriedad con la que nos tomamos nosotros este asunto, y creo que es la seriedad con la que debe tomárselo cualquier institución, porque estamos hablando en este momento de algo tan importante como la sanidad, y dentro de la sanidad estamos hablando de la atención primaria, y seguramente en este momento la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de Irún, pero de todo el país, y especialmente del País Vasco también. Por tanto, creo que este es un asunto que tiene su gran importancia. En el caso de Irún, a los problemas que existen en la atención primaria de falta de profesionales se añade, como sabéis, un problema más, que es la falta de espacio que tenemos en nuestros ambulatorios. Voy a repetir un dato que es conocido ya. El ambulatorio de Irún Centro es el ambulatorio que atiende a más personas en toda Euskadi. 38.000 personas son atendidas desde el edificio del ambulatorio Centro. Por eso, bueno, yo creo que este asunto merece seriedad y rigor a la hora de tratarlo y, desde luego, un marco de relaciones que es claramente, y lo digo desde ahora, de relaciones institucionales. Es decir, que estamos hablando de un asunto que concierne, por supuesto, a la ciudadanía, pero en el que la relación debe establecerse y se debe establecer y se establece entre el Ayuntamiento de Irún y Osakidetza, o el Ayuntamiento de Irún y el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco. Este es el marco de la relación y yo de este marco, como podéis comprender, no me voy a salir ni un milímetro porque es lo que me corresponde como alcalde. Y podríamos preguntarnos hasta ahora, bueno, ¿qué se ha hecho, no? ¿O dónde estábamos? Pues bueno, estábamos con las cosas marchando bien, sinceramente, porque habíamos tenido una planificación como debe hacerse en materia sanitaria, igual que en materia educativa. Los asuntos de este calado se planifican con tiempo entre las administraciones y en torno al año 2013 Osakidetza se puso en contacto con el Ayuntamiento de Irún para plantearnos, a la vista de que estábamos modificando el plan general, la necesidad que ellos habían detectado de que hubiera un tercer ambulatorio en Irún, en la zona oeste de la ciudad. Básicamente nos planteaban ese entorno de Oñaurre por una razón, porque es la zona donde se estaba produciendo el crecimiento de la ciudad, bueno, no hay más que verlo ahora mismo, y porque el concepto de atención primaria que se estaba manejando desde luego en ese momento y que se ha ido manejando a lo largo de estos años es claro, es acercar la atención al ciudadano. Y por tanto teníamos un ambulatorio de Dumboa en el este de la ciudad, uno en el centro, y ellos planteaban de la mano del ayuntamiento un nuevo ambulatorio, un tercer ambulatorio en Oñaurre, en ese entorno. El Ayuntamiento de Irún, por unanimidad, con pleno consenso de los grupos políticos, decidió efectivamente asumir esa propuesta y crear esa parcela que conocéis, porque hace no mucho tiempo también la hemos mostrado. Es una parcela que está esperando desde hace 8 años en este momento la posibilidad de que se construya en ella un tercer ambulatorio en Irún. Por tanto, consenso con Osakidetza y consenso político. Todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo. Y esto ha sido así hasta muy recientemente. O sea, en el año 2020, en octubre del año 2020, tenemos la última comunicación oficial de Osakidetza en la que nos dice: estamos trabajando en un proyecto para definir un ambulatorio moderno y funcional en Oñaurre. Nos agradecen la disposición que ha tenido el Ayuntamiento de Irún para ceder la parcela, todo esto firmado por la persona que era responsable de Osakidetza aquí, en el Bidasoa. Y nos dice que está en plena coordinación con la Dirección General de Osakidetza. Y nos dice una cosa más, que también es importante, y es que se está trabajando en la renovación del ambulatorio de Irún Centro, que es razonable porque es un ambulatorio que tiene muchos años. Está muy bien situado, es un ambulatorio perfecto para atender las necesidades del entorno centro de la ciudad, pero es verdad que es un ambulatorio envejecido y que necesita una renovación. Bueno, y esta es la situación que se ha alargado en estos términos hasta abril del año pasado, es decir, hasta abril de 2022. Hasta ese momento, este ha sido el transcurrir del trabajo de Osakidetza y de la relación entre Osakidetza y el Ayuntamiento de Irún.
tan sencillo y tan claro como esto que estoy contando y que además se puede demostrar por las comunicaciones oficiales que nos habían hecho en el año 2019 y en el año 2020, en octubre, desde las responsables de Osakidetza. Y es verdad que, llegado abril del año pasado, bueno, pues para nuestra sorpresa, nos comunican desde Osakidetza y la propia consejera que van a abrir un periodo de reflexión sobre las inversiones en materia sanitaria en la comarca del Bidasoa. La verdad es que las 2 reuniones que yo he mantenido, 3 con la consejera, no hemos recibido mucha más información que esta. Había un proceso de reflexión. La verdad es que para nosotros era difícil comprender a qué se debía o cuáles eran los elementos nuevos que habían aparecido para que ese proceso de reflexión se llevara adelante, pero es lo que nos comunicó, que había un proceso de reflexión en marcha. Y para nuestra sorpresa, pues hace unos días, a través de los medios de comunicación, hemos leído, digo hemos leído porque no nos lo ha comunicado nadie oficialmente al Ayuntamiento de Irún, pero bueno, hemos leído, como todos los ciudadanos, que Osakidetza tiene ahora un nuevo plan director, en principio para la próxima década, hasta el año 2030, en algunas partes parece que dice 2033, pero en fin, para la próxima década, ¿no? Y entonces aquí se produce nuestra primera sorpresa, ¿no? Porque si hay algo importante en materia sanitaria es la planificación, es lo que hemos hecho durante los últimos 10 años, y de repente aparece la improvisación. Frente a la planificación, la improvisación. ¿Por qué un plan director de estas características que me consta que no se ha contrastado con los profesionales de la comarca, desde luego al Ayuntamiento de Irún nadie le ha pedido una opinión, pues de repente surge como otra opción que cambia el rumbo de lo que había sido la planificación y los acuerdos y los consensos entre el Ayuntamiento de Irún y el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco. Claro, nosotros lo que le estamos pidiendo, exigiendo a Osakidetza es simplemente que cumpla con los acuerdos que llevan años encima de la mesa, porque entendemos que hay una necesidad urgente de inversión en la comarca del Bidasoa para construir un nuevo ambulatorio. Tenemos la suerte de que a esa respuesta urgente se le puede dar, a esa necesidad urgente se le puede dar una respuesta inmediata, porque tenemos el sitio, tenemos el suelo en el que, de acuerdo con Osakidetza, se nos había dicho que se podía y se debía construir el tercer ambulatorio. Y tenemos además otra idea muy clara: no se debe cerrar el ambulatorio de Irún Centro, se debe renovar, modernizar y ampliar, porque cabe la posibilidad de ampliarlo. Por tanto, estamos en el momento de cumplir con los compromisos por parte de Osakidetza. Este es el momento, aquí y ahora. No hay más alternativa en este momento en la ciudad de Irún para construir un tercer ambulatorio que el ámbito de Oñaurre, con la posibilidad además de ampliar el ambulatorio de Irún Centro. Y diré más, en Oñaurre será Osakidetza quien decida el tamaño del ambulatorio, pero puede construir el ambulatorio que desee. Lo puede construir de 2.000, de 3.000, de 5.000 o de 8.000 metros o de 9.000, porque está en su mano decidir eso. Nosotros no somos quienes para decidir el tamaño de un ambulatorio. Lo que sí tenemos claro es que queremos el mejor ambulatorio posible. Allí se puede construir, y también sabemos que ese ambulatorio hace un año estaba definido en sus necesidades, tenía una partida presupuestaria de 500.000 euros para poder ser encargado el proyecto, por tanto estaba en vías de ponerse en marcha. Esto es lo que pedimos, que se ponga en marcha, que se encargue el proyecto, es obligación de Osakidetza hacerlo, y que se dote de las partidas presupuestarias para que a la mayor brevedad posible, mañana si fuera necesario, pues esto se encargue y a continuación se puedan iniciar las obras. Y no queremos entrar ni en más polémicas ni en más discusiones. Por favor, que se cumpla lo que se había acordado, lo que quieren los profesionales, lo que quiere la mayoría política del Ayuntamiento de Irún y lo que yo creo que quiere la mayoría de la ciudadanía de Irún, que no entiende cómo en un asunto de esta urgencia y de esta importancia, cuando llevamos 10 años esperando, ahora se nos pueden salir con otros tipos de planteamientos. Nosotros, ni yo, voy a entrar en ningún otro planteamiento, sencillamente porque no existen. Los ambulatorios no se pueden construir en el aire, los ambulatorios se tienen que construir sobre el suelo, y el único suelo que existe es este del que yo estoy hablando. Y por terminar mi intervención, quería contrastar con lo que veo que se está haciendo en otras ciudades de nuestro entorno, porque estas nuevas tesis, digamos, que sostiene Osakidetza sobre los macroambulatorios, vemos que, sin embargo, en nuestro entorno no se llevan adelante. O sea, Donosti tiene 11 ambulatorios. Acaban de construir uno en Ayete de 3.000 metros cuadrados, que
podría ser un ambulatorio de tamaño parecido al que inicialmente ellos querían construir en Oñaurre, está construyendo otro más pequeño en La Brecha. Hombre, no sé, pues San Sebastián podría haber dicho a la consejera, oiga, pues un gran ambulatorio en el centro para los de Ayete, para los de La Brecha y para los de Amara. ¿Por qué no lo han hecho? Porque la importancia de la atención primaria radica en acercar el servicio al ciudadano. De esto se trata, no de mover a los ciudadanos a todos ellos a un punto central, sino de acercar el servicio a los ciudadanos, como se ha hecho en Rentería también, donde hay 3 ambulatorios teniendo una población inferior a la de Irún. Rentería está en 40.000 habitantes, tiene 3 ambulatorios, nosotros con 64.000 y con una población de casi 70.000 a la que tenemos que atender, pues tenemos estos 2. Y este es un poco lo que yo quería trasladaros, con el mayor rigor, con la mayor seriedad, contando las cosas que han sucedido. Yo no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, distinto de lo que desde hace años venimos hablando con Osakidetza y venimos marcando como hoja de ruta. Quien ha cambiado repentinamente sus posicionamientos es Osakidetza. Realmente no sabemos muy bien por qué lo ha hecho. No tenemos información suficiente para saber cuáles son las razones que han llevado a ese cambio. Lo que sí entendemos y entiende cualquier ciudadano es que estas cosas no se pueden improvisar. ¿Dónde se hace un ambulatorio y de cierto tamaño? Esto no se improvisa de la noche a la mañana. Esto se planifica y esto es lo que se había hecho en Irún, planificarse. Por tanto, que se cumplan los compromisos. El ayuntamiento ha cumplido el suyo, creó el suelo que ha tenido un coste para la ciudad de Irún y se lo ha cedido a Osakidetza, y lo que pedimos y exigimos es que Osakidetza, con la consejera al frente, con todo el respeto institucional, cumpla con ese compromiso. Y creo que hablo en nombre, por supuesto, de una mayoría política del ayuntamiento, pero también creo que hablo en nombre de mucha más gente de esta ciudad, de los profesionales, del mundo de las asociaciones de vecinos y de mucha ciudadanía que no entiende qué es lo que está pasando en este tema. Y por tanto, esta es la opinión que quiero daros aquí y ahora, porque creo que hay un momento también en que hay que acabar con lo que son especulaciones y con lo que son ficciones. Hay solo una realidad, es que no hay más. La realidad es tozuda, hay una. Y os vuelvo a decir, los ambulatorios en el aire no se construyen, los ambulatorios se construyen sobre un suelo firme y bien asentado, y ahí lo tenemos, esperando. Que la propia Osakidetza hace un año, si es que esto no, todo esto que os estoy diciendo yo no es, como podéis imaginar, no es de mi cosecha. Yo os podría leer, tengo aquí la última comunicación oficial de Osakidetza, que es de octubre del 2020, pero tengo reuniones de abril del 2022, es decir, de antes de ayer, no llega un año. Es Osakidetza la que estaba planteando construir el nuevo ambulatorio en Oñaurre y la que estaba planteando, fíjate, esto os voy a leer textualmente, esto está firmado por el gerente de la OSI de aquí, del Bidasoa, por tanto, el representante de Osakidetza en el Bidasoa. Y dice, estimado alcalde, ambos compartimos el interés por fortalecer la oferta de la atención primaria de salud en Irún. Vuestro compromiso ya se ha hecho patente ofreciendo un solar para su construcción. Esto lo dice Osakidetza, Nosotros seguimos trabajando con la Dirección General de Osakidetza en la elaboración de un proyecto en la confianza de que se va a concretar en breve. Octubre del 2020. En este sentido, hemos abierto un cauce de colaboración con la Escuela de Arquitectura de la UPV para avanzar en un diseño moderno y funcional de los espacios. El año pasado iniciamos el camino, concretando el proyecto fin de máster de una arquitecta ironesa para abordar la reforma integral del edificio que alberga la unidad de atención primaria en Irún Centro. Y se presentará en breve. Es necesario. No lo estoy diciendo yo. Es decir, que los criterios y la hoja de ruta de Osakidetza hasta hace 10 meses eran construir un nuevo ambulatorio en Oñaurre y, lógicamente, tienes uno en el centro que hay que modernizarlo y que se puede ampliar, que ya le hemos transmitido esto también, y se puede casi duplicar en tamaño. Y es el centro más centro de Irún, es el que está mejor situado. Y os diría más, es que ese edificio, además, por sus características, no puede ser destinado a otra cosa. Es un edificio que en su fachada delantera tiene que ser protegido. Por tanto, es un edificio que no puede tener usos más allá de los usos públicos. Más allá de los usos públicos no puede tener otros. Está dando desde hace muchos años un servicio de ambulatorio. Creemos que si se moderniza y se amplía, creemos nosotros, no, lo creía Osakidetza, Lo creía Osakidetza y lo creen los médicos de atención primaria. Yo no soy médico, yo no soy profesional de la salud, lo que soy es alcalde y he recibido la información durante estos años de Osakidetza. Me he ido reuniendo con el gerente y me he ido contando cómo iban las cosas. Y he visto que en el presupuesto de la Comunidad Autónoma del País Vasco hubo un momento que teníamos 500.000 euros para encargar el proyecto del tercer ambulatorio en Irún.
lógicamente en Oñaurre no había otro espacio. Y si habláis con el director de atención primaria del que era ambulatorio Irún Centro hasta hace unos meses, os dirá exactamente esto. Es decir, yo no estoy hablando porque no me toca hablar como un profesional, estoy contándoos lo que nos dijo Osakidetza hasta hace... Lo que ha mantenido Osakidetza como opinión, comunicada oficialmente al Ayuntamiento de Irún en octubre del 2020, pero que la ha mantenido hasta abril del año pasado. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha cambiado para que esos planes que llevaban tantos años planificándose se puedan improvisar y de repente pasemos a otro escenario? Yo no sé lo que ha pasado, no sé cuál es la razón de este cambio. Y cuando hablo con los profesionales me dicen, no hay ninguna razón para este cambio, porque esta es la política que está siguiendo Osakidetza en nuestro entorno más cercano, ambulatorios de Aiete, ambulatorio de La Brecha, y la idea de acercar la atención primaria al ciudadano. Por tanto, no sé, sinceramente, más bien las explicaciones las tendría que dar Osakidetza. ¿Cuál es la razón por la que se ha producido el cambio? Si vosotros habéis recibido alguna explicación sobre este asunto, pues yo estaría encantado de escucharla. Yo solo he leído una justificación que me ha llamado la atención, hablando del envejecimiento de la población. O sea, que hemos descubierto el envejecimiento de la población en abril del año 2022. Pero, ¿qué clase de broma de mal gusto es esta, no? O sea, el envejecimiento de la población, que es un asunto que lleva encima de la mesa 20 años y que obliga a educación y a sanidad a planificar con esa distancia, resulta que algunos parece que lo descubrieron, ¿cuándo? Hace unos meses, el año pasado, en abril. Bueno, yo creo que esto no es muy serio y desde luego creo que a un departamento de salud, en fin, yo creo que hay que pedirle esa seriedad y ese rigor, porque de lo contrario es que nosotros tenemos una posición que es muy clara, es lo que han defendido ellos hasta hace 4 días y es lo que creemos que se necesita, es lo que nos dicen los profesionales y es lo que vemos que está pasando en nuestro entorno. Más bien la explicación es a qué viene eso de cambiar sobre la marcha una planificación de tantos años e improvisar, porque esto es improvisación, cuando estamos hablando de grandes parcelas en el centro de la ciudad, e improvisar de esta manera, como si Oñaurre, si esto fuera Nueva York y Oñaurre estuviera, pero por Dios, si la distancia de Oñaurre al ambulatorio centro, en fin, yo creo que todos sabemos cuál es. ¿Cómo se puede hablar de Irún en estos términos de periferia, como, en fin, cuando sabemos que aquí las distancias son las que son y el transporte público, en fin, modestia aparte, creo que es bueno y además se puede mejorar? Por tanto, no hablo en nombre de Íñigo, lo que quiero decirte es que yo no estoy utilizando ningún argumento nuevo, yo estoy utilizando los argumentos que nos ha dado Osakidetza desde hace una década para llevar adelante las inversiones en Irún. El cambio se ha producido ahora, insisto, sin que se haya comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Irún. Nosotros hemos leído en la prensa, así de claro, hemos leído en la prensa estos argumentos. Pero entiendo que esto forma parte de una improvisación. Creo que lo puede entender cualquiera. Esto es una improvisación. Y pues tendrá que explicar a alguien a qué se debe una improvisación en esta materia tan sensible después de tantos años en que venimos trabajando juntos. Y diría más, Osakidetza en el Bidasoa en el año 2019, y también tengo aquí el documento, hizo una reflexión estratégica y nos dio pie a participar en ella. Es decir, que nosotros, el año 2019, cuando se hablaba del tercer ambulatorio, nos pidió opinión. Y ellos habían hecho su reflexión como médicos y le pidieron al Ayuntamiento de Irún su opinión y la dimos. Dijimos que efectivamente teníamos reservado ese suelo, que no nos íbamos a meter en los asuntos de carácter sanitario porque no nos tocaba, pero que entendíamos que esa idea que ellos nos plantearon de acercar la atención primaria a la ciudadanía era la buena. Igual que acercamos los centros de mayores, igual que acercamos otras cosas. Pero bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, tenemos 3 centros y uno puede ser nuevo y el otro se puede modernizar y ampliar. Bueno, pues en eso estábamos. Es lo que puedo deciros, es que realmente no tenemos ni un solo argumento, ni una aportación que en este momento nos lleve a otra conclusión, sinceramente. No tenemos ninguna. Y hombre, decir esto en una materia como esta ya me parece bastante grave, ¿no? Pero bueno, sí, cada cual sabrá. Esto no es ni para polemizar con nadie, ¿eh? Simplemente os he contado exactamente los hechos y os he leído papeles que son de ellos, de Osakidetza. El nuevo plan, como no lo tengo,
no lo puedo analizar.